Pues muchas gracias. Reanudamos la comisión. Pasamos al tercer punto del orden del día. Comparecencia de la delegación de la Coordinadora de Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Aragón y Stop Desahucios Zaragoza, al objeto de plantear la problemática de las familias de nuestra comunidad ante las situaciones de desahucio, tanto por procedimiento de ejecución hipotecaria como por impago de rentas de alquiler y otros, producidas como consecuencia de la carencia de ingresos motivada por la crisis. Damos en este acto la bienvenida a los comparecientes y tienen ustedes la palabra por un tiempo máximo de 20 minutos, cuando quieran. Hola, buenos días. Bueno, es la segunda vez que comparecemos. Hace un año aproximadamente estuvimos aquí, en las Cortes de Aragón, en esta comisión. Y no sé si recordarán cómo comenzamos. Yo no me puedo olvidar, porque tampoco es que hable tantas veces aquí. Y recuerdo que comencé con una lista de personas que se quitaron la vida al no poder hacer frente a sus cuotas hipotecarias o a sus rentas de alquiler. Queremos denunciar lo que entendemos que es un genocidio social silencioso y silenciado, un goteo incesante que nosotros nos vemos obligados a no admitir o a no poder mirar hacia otro lado. Queremos denunciar que existe una emergencia habitacional y social en la comunidad autónoma de Aragón, una situación que provoca desesperación, depresiones, enfrentamientos familiares, exclusión social. En última instancia, muertes totalmente evitables y cuya responsabilidad cae directamente en la inacción de las administraciones públicas. Nos resistimos a convertirlas en un número estadístico, pues son compañeros, son nuestras vecinas, son nuestros padres, nuestras madres, nuestras hijas, nuestros abuelos. Y desgraciadamente podríamos empezar la comparecencia, como os digo, de la misma manera, pero les voy a ahorrar un poco de tiempo con una selección de noticias o comunicados de plataformas como la nuestra del conjunto del Estado. 1 de abril se suicida Jaume Pego Denia por las deudas hipotecarias de su vivienda. La Policía Nacional carga contra nuestros compañeros en Sol, que se solidarizaban con la muerte del compañero. 30 de mayo, un hombre de nacionalidad alemana, hasta los extranjeros vienen aquí a suicidarse, se suicida en Cala Rajada, Mallorca, porque iba a ser desahuciado. El fallecido dejó una nota de perdón por no poder pagar su alquiler. El 13 de junio fallece Antonio Fortes, un anciano de 83 años que dejó de comer y de beber deprimido por el desahucio al que se veía abocado junto a su hijada discapacitada de 40 años. ¿Saben quién era el que les desahuciaba? Un fondo de buitre en el cual trabaja el hijo del expresidente José María Aznar. 19 de junio, un vecino de Arganda, del que desconozco el nombre porque no viene en la noticia, se suicida al recibir una carta de desahucio enviada por el IBIMA, la Sociedad Municipal de la Vivienda de Madrid. El 26 de junio, queda poquito, nos vamos acercando, se suicida Mario, un afectado por ejecución hipotecaria en los Corrales de Cantabria. Y solo un día después se suicida Gustavo, por el cual nos concentramos en Zaragoza, que era un compañero de Stop Desahucios Granada y que se suicida al no poder hacer frente a su hipoteca con el Banco Mare Nostrum. Como decía, les voy a ahorrar tiempo, solo me he dedicado a leer los últimos recortes y ni siquiera hemos hecho, como la anterior vez, una lista pormenorizada. Les puedo garantizar que la lista sería igual de grande que la que hicimos hace un año. Esta vez lo vamos a dejar aquí, pero igual que hay nombres o que nadie nos dirá, yo pienso que nadie nos puede decir que nosotros nos podemos callar ante esto y simplemente dejarlo en una fría estadística que, por cierto, no existe porque no hay información veraz sobre esta cuestión de los suicidios y de la gente que pierde la vida en este genocidio social y silencioso. Existe una realidad paralela, que es la que dibuja el Gobierno de la recuperación, pero a los muertos les importa poco ya que el PIB vaya a crecer el 1 o el 2% o que haya recesión. Ya no son recuperables. Y no pueden decir las administraciones públicas, ni quienes legislan, ni tienen la capacidad de legislar, que tanto en el Parlamento español como en las Cortes de Aragón, como en el Ayuntamiento de Zaragoza, como en los ayuntamientos de todos los lados, como en todas las comunidades autónomas, ha habido comparecencias como estas, donde las plataformas han explicado a los legisladores la situación que vivimos. Esperamos que nuestras demandas, que luego expresaremos, sean atendidas por un mínimo de humanidad y de valentía, que es lo que falta aquí. En nuestras asambleas la gente también tiene nombres propios como los que hemos leído, y me gustaría que nunca formaran parte de esa otra lista. Pero se llaman Guzmán, Isabel, Juan Antonio, Javier, Alicia, Wilson, Clara, Antonio, y podríamos citar así hasta cientos y cientos de compañeros. Tienen rostros, y tienen rostros que lo que muestran es el cansancio, el hastío,
Muchos de ellos llevan desde el 2011 peleando para solucionar sus situaciones con los bancos, sus situaciones de falta de vivienda. Y es precisamente por lo que algunos hemos decidido llenar ese hastío y ese vacío que existimos con esperanza, pero una esperanza no vacía de contenido, como los anuncios que hoy vimos en la prensa, los anuncios del Fondo Social de Vivienda, que luego nunca llega, los anuncios de los miles de convenios, de los miles de ruedas de prensa, que si las viviendas de los camineros, que si las viviendas. Pero al final, a lo que nos vemos abocados es a que evidentemente no hay ni una sola medida que palíe la situación que vivimos. Una esperanza que nosotros rellenamos con la organización de la gente y una esperanza que no es vacía, una esperanza, y tengo que traer aquí a colación, construida sobre bases sólidas, como es la que logran los propios vecinos, las 8 familias que hoy han recuperado un bloque a la Sareb, el Banco Malo. Eso que es imposible, eso que no consigue hacer el Gobierno de Aragón y las administraciones públicas. Parece que 8 familias, con el apoyo de una plataforma pequeñita, parece que han sentado a ese gran Banco Malo a negociar un alquiler social. No pueden decir que nosotros podemos hacer eso y el Gobierno de Aragón no tiene capacidad para sentar al Sareb a negociar. También hay esperanza en compañeros como Carlos, que no ha podido acompañarnos, pero que se ha pegado 30 años cotizados a la Seguridad Social y terminó viviendo en un cajero de San José, ante la inacción, una vez más, de las administraciones públicas. Hoy sigue sin tener ingresos. Tiene una vivienda que la ha conseguido él peleando, pero sigue sin ingresos. O Yolanda o Wilson, que por nombrar algún ejemplo, que lograron hace poco la dación en pago con Caixa Cataluña y un alquiler social de la vivienda por 200 euros. Eso es la esperanza que nosotros estamos construyendo, que es cuantificable, que se puede medir. Lo que nosotros no sabemos medir, como decía, es la esperanza vacía que despiertan las medidas y leyes que los gobiernos, tanto autonómicos como centrales, han estado sacando. Leyes o ausencia de las mismas, que también. Un conjunto de esperanzas, y no me voy a enrollar mucho más porque tenemos muchas cosas importantes que decir, pero una ola de esperanza y positiva en la cual nosotros pensamos que es la única manera de hacer frente ante la inacción, como decía, las administraciones. Son cientos ya los ejemplos de este ejemplo, que sea cientos de ejemplos de esta esperanza, en el que con orgullo venimos aquí a contarlo. Pero también decía de esperanza y de organización social, puesto que las familias consigan la regulación de la dación en pago retroactiva, la indefensión de las familias que viven de alquiler, la asfixiante ausencia de vivienda pública a precios asequibles, todo ello ha obligado a la propia población a organizarse. Obligan a las personas a juntarse para afrontar sus problemas, pero al margen de las administraciones, al margen del Estado, a solucionarse sus propias habichuelas ellos mismos. Eso es a lo que se está condenando a la población actualmente. Pero si los bancos negocian con la gente cuando se organiza, es por el respeto a las movilizaciones, por el respeto a nuestras protestas, por el respeto a la desobediencia civil que practicamos, amén del apoyo social de la PAI de Stop Desahucios. En ningún caso se debe al apoyo institucional, a los decretos, a los convenios que emanan de las administraciones públicas. Y no nos olvidemos que somos una pequeña plataforma de gente humilde, sin grandes recursos, basada en la colaboración y el compromiso, y que cada uno de los acuerdos de las victorias que han sido logrados han sido con tesón, esfuerzo, asambleas semanales, grupos de trabajo, que aquí no cobra nadie un salario por todo esto. Las plataformas, en modo alguno, y es por lo que venimos aquí, a rogarles de una vez den soluciones, no tenemos capacidad para frenar la sangría de desahucios. Nosotros no podemos hacer su trabajo. Los desahucios en esta comunidad autónoma se siguen contando por miles. Solo el año pasado hubo entre 800 y 1000 desahucios de vivienda habitual en esta comunidad autónoma. Sean valientes, legislen, hagan su trabajo y cumplan con su obligación. Próximamente hay elecciones. Y quizás la gente no perdone lo que aquí ha ocurrido. Continúa ocurriendo. Tomen nota, por favor. Si nosotros hemos conseguido sentar a los bancos a negociar, recuperar viviendas en manos de entidades financieras, lograr decenas de acuerdos de alquiler social que no podrían hacer ustedes, sobre todo quienes tienen responsabilidad de gobierno, si se lo propusieron. Por eso les venimos a reclamar, y ahora explicaremos, una ley de vivienda aragonesa o un decreto ley que contenga las medidas que vamos a explicar a continuación. Bueno, buenos días. Voy a continuar un poco
con lo que estaba explicando mi compañero Pablo. Él hablaba de que no hay medidas suficientes. Cuando decimos eso y hacemos afirmaciones, no somos expertos en vivienda, ni técnicos, ni siquiera podemos tener demasiada información, porque en estos temas la información no fluye demasiado bien, ¿no? En el tema de la vivienda social, de cuántas hay, de cuántas no hay. Hemos estado un año en el vacío, las cosas se firman, en fin. Pero con los datos que tenemos, con las realidades que vivimos, sí que venimos a explicarles a ustedes el por qué vemos necesario que se legisle de una vez ya y que se tomen medidas de verdad ya. Empezaré con el convenio. Como bien saben ustedes, el 3 de junio del año pasado se firmó un convenio entre la Diputación General de Aragón, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación de Municipios, Comarcas y Provincias. Este convenio tenía como objetivo, pues establecía un protocolo de actuación en las situaciones de desahucios que eran derivados de ejecuciones hipotecarias y por falta de pago de rentas, ¿no? O sea, de alquiler, si durante el procedimiento se observaba, el juez observaba vulnerabilidad. Aquí ya el primer punto, o sea, no había bola de cristal, los jueces no se les dio una bola de cristal para que vieran la vulnerabilidad. Entiendo yo que cuando a alguien le desahucian por impago de rentas de alquiler, ¿verdad?, es porque es vulnerable. Pero bueno, puede haber algún caso de que no sea así, pero fundamentalmente habría que pensar esto. Bueno, en estos casos, la autoridad judicial traspasa al IAS, que estudia el caso, decide si es vulnerable, mientras tanto se suspende el lanzamiento y la Administración resuelve. Hasta aquí todo muy bonito. Y cuando nosotros nos preguntaron, dijimos, ¡jo, qué bien! Se va a coordinar la Administración, se pone una medida que va a paliar, que va a dar una salida habitacional a las familias antes de que las echen. Pero claro, luego empezamos a leer el convenio y después hemos visto la aplicación. Y resulta que, lo primero, no tiene carácter de ley ni rango de ley, con lo cual se puede cumplir o no. O sea, el Poder Judicial lo firma, pero luego los jueces pueden aplicarlo o no aplicarlo. Es potestativo de ellos hacerlo. ¿Qué supone esto? Pues supone que hay juzgados, por ejemplo, que lo aplican mejor, peor, unos que dan la información, otros que no la dan, otros que... En el convenio hay unos folletitos que estaban obligados a sacar y que están en el juzgado, pero nosotros hemos ido y, de verdad, o sea, hay desde jueces que deciden que no, porque ellos quieren legislación y no quieren estar al arbitrio de un juicio de valor, digamos, ¿no?, de si este será vulnerable o no será, y no lo aplican, o por la defensa de los intereses de los particulares que demandan efectivamente y que son personas, ojo, nosotros no vamos contra particulares, que son personas que a lo mejor tienen una necesidad. O sea, que están alquilando esa vivienda es porque tienen una necesidad para completar unos ingresos. No vamos a entrar en ese tema, ¿no? Entonces, los jueces no tienen una herramienta de ley. El primero y el fundamental, ya de entrada, que no tiene carácter de ley. El segundo, pues bueno, hay unos criterios para determinar la vulnerabilidad que los toman de los decretos 27/12 y del decreto de marzo y el decreto de noviembre, y 6/12 de marzo y de noviembre de Código de Buenas Prácticas y el de suspensión de lanzamientos en hipotecarios por vulnerabilidad, y que son absolutamente excluyentes, absolutamente excluyentes. Se vuelven a aplicar criterios de vulnerabilidad por los cuales una familia con 2 hijos, salvo que el hijo sea menor de 3 años, ya no es vulnerable. O sea, a mí que alguien que me explique cómo una familia que la desahucian por impago de alquiler o por procedimiento de ejecución, si no tiene un hijo menor de 3 años y tiene 2 hijos, aunque cumpla los económicos, ya no puede entrar porque no cumple los familiares. Absolutamente excluyentes. O una familia monoparental se entiende que es excluyente si tiene 2 hijos. Si tiene un hijo, no. O sea, una mujer con su hijo, si no tiene 3 años, claro, si tiene 4, ya tampoco es vulnerable. O sea, aquí se decide la vulnerabilidad con unos criterios excluyentes de entrada. Después hay que cumplir los económicos. Entendemos que los económicos, 1,5 veces el IPREM, bueno, eso a las personas que ganan unos salarios dignos le puede parecer poco, pero bueno, para las personas que están viviendo una crisis, pues ganar 700 euros es dinero, ¿eh? O sea, esto lo cumplen todos. O sea, cualquiera que lo desahucian pues, gana menos que esto. Pero, aquí viene el truco. Tiene que ser más pobre desde 4 años antes. O sea, si usted ha estado haciendo esfuerzos, buscando ayudas por aquí y por allá para pagar su alquiler, llega un momento que ha agotado los dineros de los primos, hermanos, familia, apoyos, Cáritas, centro municipal, pim, pam, deja de pagar el alquiler, para ser vulnerable, además tiene que ser más pobre que 4 años antes. Teniendo en cuenta cómo está el tema de las ayudas, y ahí un año sí, un año no con la RAI, en fin, todo esto hay que conocer la maquinaria para saber si uno puede ser más pobre que 4 años antes. Ha ido perdiendo. Bueno, pero vamos a ver, una vez que ya han decidido que eres vulnerable, si el juez ha aplicado el convenio, entonces te lo valoran. Aquí hay que decir, y tengo que decirlo,
que se ha trabajado bien y con celo por parte de los funcionarios que han estado trabajando, por lo menos los que hemos tenido nosotros relación, pero a base de meter muchísimas horas y muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo y no llegar, y no llegar, ¿vale? Una vez que cumples esto, entonces hay que no deber nada a la Administración. Vamos a ver, ¿me están diciendo ustedes que hay gente que la desahucian de su casa no debe multas? ¿No? ¿No ha dejado de pagar algo a Hacienda? Porque es que entonces no cumple con los criterios públicos. Y si no cumple con los criterios públicos, después de haber pasado todos estos filtros, no le pueden dar vivienda pública. Entonces, ¿para qué sirve esto? Por supuesto, hay que decir que esto excluye totalmente a la exclusión social, ¿vale? Excluye a la exclusión, porque es solo para hipotecarios y para desahucios por vivienda, ¿eh? No vamos a hablar con los términos, ¿no? Es decir, aquella familia que ya se ha desahuciado, que no le ha llegado la información, porque, ojo, la información no está llegando bien. Se supone que había una comisión, una coordinación entre administraciones, no sé qué. Nosotros hemos constatado en la práctica que en las administraciones la mayoría no lo conocen. No lo conocen, por tanto no se aplica, ¿vale? Pues, entonces, bueno, hay una multitud de familias que no entran porque son ya de por sí exclusión social. Bueno, bien. Más cosas. Luego el convenio se firma sin dotación. En el propio convenio lo dicen, ¿no? Esto va a tener coste cero. Lo dice el propio convenio, que no va a suponer un gasto para las administraciones que lo firman. Claro, es un protocolo de actuación. Lo que hacemos es los coordinamos y con el propio funcionamiento que ya tiene, pues que tire para adelante. Pero es que tampoco, ni hay dineros, ni hay más personal, ni hay viviendas. Ni hay viviendas. Que es que esto ya es muchísimo más grave. Entonces, ¿cómo vamos a dar solución a las personas una vez que ya por fin son vulnerables? Si no hay viviendas. O sea, lo de la bolsa de viviendas ya no sabemos cuántas hay, por favor que nos lo aclaren. Y yo me gustaría que ustedes lo preguntaran al Gobierno de Aragón. O sea, ¿cuántas viviendas hay? ¿Qué se ha hecho para conseguir vivienda? ¿Cómo puede ser que estos desahucios, como ha comentado mi compañero, esté y consiga sentar a negociar a la Sareb y aquí consiga las viviendas, consiga negociar con los bancos y consiga las viviendas y que el Gobierno de Aragón no lo haga? Se hablaba de unas 100 viviendas. Bueno, no sé, nosotros sabemos que en la aplicación del convenio, que vamos a ir ahora a eso, desde que se inició el año pasado en junio hasta junio, por hacer una estimación, se producen 1.787 desalojos en Aragón, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Claro, ahí están de diferentes, pueden ser de locales o de tal, ¿no? Haciendo una extrapolación, utilizando los datos del Colegio de Registradores, que decía que el 76% de los desalojos eran de primera vivienda, estaríamos en torno a los 1.200 desalojos de primera vivienda. Bueno, también el convenio preveía que se hiciera un seguimiento, no sabemos si se ha hecho, creemos que no hay datos, porque cuando los hemos pedido no se nos han dado, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a los datos del convenio. En el primer año, los jueces detectaron, y repito, no tenían bola de cristal, 47 creo que fueron exactamente casos en un año, ¿vale? Y se resolvieron 26. 26, 1.200. ¿Me quieren decir ustedes que el resto tenían vivienda? ¿Los echaban porque no pagaban, les echaban por la hipoteca y tenían vivienda o tenían solución? Si quieren que les diga dónde están esas personas, están hacinados con familiares, dando patadas en las puertas de las casas vacías, alojándose en albergues, en cajeros. Esa es la realidad, o sea, realidad que no se ve, que está escondida, pero que cada vez va saliendo más, y va saliendo. Concretamente ahora, hace unos días, sabíamos que encima de la mesa del Departamento de Vivienda había 17 casos de vulnerables, ya reconocidos vulnerables, y 10 viviendas. Entonces, bueno, yo pido que se sea serio, ¿no? Cuando se hacen este tipo de cosas, que es muy importante, que son muy importantes, que se hagan serio. Primero, que tengan un carácter de ley, para que los jueces lo puedan aplicar. Segundo, que se dote, con medios y recursos materiales, humanos y con vivienda. O sea, si no hay dinero, si no hay personal, si no hay vivienda, ¿para qué sirve esto? Para hacer una publicidad en la prensa. Esto no es serio. Y bueno, hablando de viviendas, pues resulta que luego sí que hay algunas viviendas por ahí que nos resuelven. También me gustaría que les preguntaran ustedes al Gobierno de Aragón y sobre todo el grupo que está en el Gobierno de Aragón, ¿por qué? Existe un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. Hay 50 viviendas que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene ya aprobadas desde mayo de este año, 50, y las pasa desde Zaragoza Vivienda, que están perfectamente equipadas y preparadas para ocuparse y están a la espera de que la Comisión de Gobierno, no sé quién lo tenga que firmar en el Gobierno de Aragón, supongo que alguna Comisión de Gobierno, lo firme y esas 50 viviendas que están preparadas para ocuparse pasen a ser ocupadas. O sea, que aquí hablamos de que se puede hablar con los bancos, con la Sareb,
Se podrían coger todas estas viviendas, se podría, cosas que ya existen, ¿no? Se podría racionalizar, pero sobre todo desde algo que sea real. O sea, no desde un convenio que acaba siendo un mero protocolo, que es a la opción de unos, al buen hacer de otros, lo tengo que decir, o de otras, al buen hacer de otras, No. Les queda un minuto de su tiempo. A ver, luego viene el plan de vivienda, que es el cuento de la lechera. Viene la ministra de Fomento y nos dice que tenemos 142 millones de euros para el plan en estos años. Bueno, para empezar, 75, que ya no existen y no aparece, resulta que son para financiar la subsidiación de préstamos tributarios de VPO. O sea, una obligación que adquirió el Estado en su día, con lo cual ya de 142, 75. 27 corresponden al 2013. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que quedan 40. Vamos a ver, 40. Madre mía, qué poco tiempo para explicar todo esto. Esto yo lo llamo recorte en vivienda. Para el plan de ayuda en alquiler de la vivienda, 13 millones en todo el plan, de los cuales 3.800.000 son de este año. ¿Qué es lo que se va a ejecutar este año? ¿A mí quieren explicar ustedes, firmado el 28 de agosto y sin convocatoria, que no va a haber, qué es lo que se va a ejecutar de ese dinero? ¿A dónde va a ir ese dinero? ¿Se va a amortizar? ¿Qué va a pasar con él? No lo sabemos. Cuando sabemos que desde que se inició el nuevo registro va en torno a las 1.700 solicitudes de vivienda, no, en este caso son 5.000 solicitudes de ayudas de alquiler, ¿vale? Segundo, fomento del parque público de vivienda. Para todo el plan, 2.484.000. En 2014, cero. Esto no hay problema. Esperamos que nos cuenten cuántas viviendas se van a poder construir con este apoyo. Y tendrá que haber financiación autonómica, que no sabemos si hay. Las necesidades, desde luego, desde que se inició el registro, hay 1.700 solicitantes de vivienda de alquiler social. Que sí, que te dicen que entras, que cumplen los requisitos, pero que cuando haya vivienda, pues en fin. Bueno, no voy a seguir con los perdone, han concluido. No, disculpe un segundo, por favor. Ha concluido ya su tiempo. Yo entiendo que no les quiero cortar, pero vale. Resuma lo máximo posible porque su tiempo ha concluido. Sí, terminamos. Pues terminamos. ¿Sí? Vale. De todas maneras, luego tienen ustedes 5 minutos más. No quiero cortarles, pero... ¿De acuerdo? Vale. Es que son muchas cosas. Por eso. Ya les digo que si se ajustan al tiempo, desde luego... No, sí, tú. Rápido. Explícalo de la ley. Bueno. Bueno, mis compañeros han explicado perfectamente y las actuaciones que tienen que hacer creo que lo saben ustedes también perfectamente. Y como pienso que se han enterado, lo único que les quiero decir es que detrás de toda esta problemática hay personas. Detrás de esta problemática hay familias iguales que las nuestras y que las de ustedes, con hijos que todos los días necesitan de alguna forma una respuesta. Y como han dicho mis compañeros, si una simple plataforma como nosotros somos capaces de gestionar una negociación con el banco malo, ¿de qué son capaces ustedes si se lo proponen? Queremos voluntad política para todo esto y queremos una respuesta, pero no, la respuesta no me la den ni a mí ni a mis dos compañeros, se la den a Sheila cuando vayan a contestar. Y en esa respuesta entendemos que queremos que se decanten y nos digan si de verdad estamos dispuestos a hacer una ley de vivienda aragonesa, que en esa ley solo queremos 4 puntos básicos en estos momentos, por lo menos para parar el golpe. Esos puntos serían, primero, una moratoria de todos los desahucios hipotecarios y de alquiler de deudores de buena fe por causas sobrevenidas. Una dación en pago retroactiva para toda persona que haya sufrido un desahucio y sea deudor de buena fe. Que nunca se pueda ejecutar un alzamiento para estas personas sin la existencia de un realojamiento previo, en todos los casos de desahucios hipotecarios y de alquiler. Y la creación de un parque público de viviendas, y recalco lo de público, que sea gestionado, y entendemos que esa bolsa de viviendas tiene que ser aportada por los bancos, las entidades financieras y el Sareb, puesto que a estos señores se les ha entregado millones de euros que pagamos luego todos los contribuyentes al final. Y creo que tenemos derecho como sociedad a exigirles que aporten a esta inventada crisis, que aporten su parte. Luego concluya, por favor. Reflexionen antes de contestarnos.
Y como he dicho antes, no nos contesten a nosotros, contesten a Seila y a otros compañeros, ¿vale? Como Juan Antonia, que está allí arriba, ¿vale? Pero contesten mirándoles a los ojos y piensen que detrás de esas personas hay vidas como las nuestras, hay familias como las nuestras, con hijos y con un día a día que tienen que dar una respuesta para el futuro. Y solo quieren una cosa: vivir en paz y tranquilos, puesto que lo único que quieren es trabajar y vivir como todos nosotros. Gracias. Muchas gracias.